61, verso 10 al 11. Dice el mensaje: en gran manera me gozaré en Jehová. Os voy a leer Isaías 61, 10 al 11. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y el versículo 10 dice en la primera parte: en gran manera me gozaré en Jehová. Y es el tema central de esta mañana. Agradecemos porque estamos aquí reunidos. Es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Todos pasamos por prueba, por dificultad, por enfermedad, pero el Señor hoy nos trajo aquí con su vasta y gracia misericordia. Amén. Amén. Me impacta mucho en el versículo 11, porque dice: y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Iglesia, ustedes que están sumergidos en las redes sociales, ¿qué está pasando en todo el mundo? Temor. Hay temor, hay miedo. ¿Qué más? Psicosis, es una psicosis. Es una psicosis. La gente se está volviendo literalmente loca, y perdón por la expresión. La gente está atemorizada, vive en el temor. Y nosotros somos luz para alumbrar las tinieblas, para compartir a aquellos que están padeciendo el temor. Nosotros debemos ir a contagiar las buenas nuevas, no acoplarnos a lo que el mundo nos dice, porque a veces resultamos parecernos a ellos y decir: sí, todo está mal, sí, todo va a estar peor. Y aunque esta sea la realidad, nosotros conocemos la verdad, y la verdad es que Dios está con nosotros, y Dios nos guardará a nosotros que somos sus hijos y somos su pueblo. Amén. Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles, ya no a nivel ciudad, ya no a nivel estado, a nivel nación, sino a nivel mundial. Literalmente estamos en un caos. Y podemos pensar: ya viene el apocalipsis. No, la palabra dice que aún son principios de dolores. Amén. Entonces, si ustedes no se quieren quedar, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de decir: Señor Jesús, tú eres mi Señor y eres mi Salvador, y ahora que yo te confieso y creo en mi corazón firmemente, yo me voy a ir contigo. No estamos listos para soportar esto, pero somos fortalecidos en Dios. Dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Solamente en Cristo podemos, solamente Él nos da la fuerza. Nosotros no debemos temer, sino afianzarnos en Dios. Siempre les he dicho: tengan cuidado de qué se alimentan sus ojos, sus oídos y su boca. ¿Qué estamos escuchando? Si la Escritura en Romanos 17, que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? Al mundo que nos está diciendo: todo se está poniendo mal, todo se está acabando, y estamos escuchando tanta contaminación del mundo y no estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo la escudriño, puedo creerle a Dios, y puedo creer que Él es un Dios de poder, de amor. Amén. Nosotros debemos afianzarnos en la roca firme que es Jesucristo. Es la Escritura que he puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Él pondremos nuestra mirada. Cristo va al centro. Cristo está en el centro de nuestra vida. Y cuando Cristo está en el centro de mi vida, yo no me voy a mover, yo no me voy a preocupar. Hace rato entonábamos un canto y decía: no nos moveremos, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos firmes en Él y tenemos que creerle a Él. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le creen a su palabra? Amén. Tenemos que creerle a Él. Algo que nos deja el Señor como enseñanza, y es un mensaje muy breve, pero lo que nos deja el Señor como enseñanza es: el hombre ha querido ser Dios. Con la ciencia ha jugado a ser Dios.
Y con esto se demuestra que el único que tiene el poder y el control es Dios, porque ni la ciencia, ni la medicina, ni los doctores, ni el hombre pudo controlar esto, porque se le salió de las manos. Porque el único que tiene el poder, el único que es dador de vida y quitador de vida es Dios. Amén. A Él le corresponde todas las cosas. Yo recuerdo la escritura, y la leíamos la semana pasada en Segunda de Reyes 7:26 al 27. Estaba pasando el rey de Israel, estaba en sitio, y decía una mujer: sálvanos, rey. Y le dice el rey: ¿de dónde te voy a salvar yo? Que te salve Jehová. Y esa palabra es muy cierta. Nadie nos va a salvar, solamente Dios. Ni el gobierno, ni nuestro trabajo, ni nuestra familia. El que salva es Dios. Y a Él tenemos que recurrir. A Él nos postramos, a Él nos humillamos, a Él clamamos. Y entonces Él orará en cada uno de nosotros. Y responderá conforme a su voluntad y conforme a sus riquezas en gloria. Me impacta mucho también esta historia en el sitio de Israel, porque literalmente decían que estaban comprando excremento de paloma para comer. Que se estaba vendiendo todo tan caro. La gente ahorita está totalmente con un temor, que está comprando y se están elevando los precios. Las cosas están elevando su costo, pero es porque la gente está actuando en temor. Nosotros tenemos la confianza en Dios. Nosotros sabemos que Él nos va a proveer y que Él nos va a dar. Y que estamos preparados para lo que sea. El Señor es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, afirmémonos en la fe, iglesia. Afírmense en la fe de Cristo Jesús. Pero también este pueblo de Israel, parecido a nosotros, aún no se arrepentían de su maldad. No se arrepentían de todo lo que hacían, que buscaban a sus dioses, buscaban a las imágenes falsas y seguían de idólatras. Y no se arrepentían. La verdad, el mundo está ahorita como el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Quién recuerda la historia de Sodoma y Gomorra? Fue destruida, ¿verdad? Fueron destruidas las ciudades por el pecado. A mí me impacta mucho la palabra y voy a leérselas yo en Génesis 18:20. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Estamos en un momento, yo les decía, México es un país tan próspero y tan bendecido por Dios porque aún no ha subido el clamor de maldad. Pero el mundo ya reunió la maldad necesaria para que ese clamor subiera hasta el cielo. Y ahora, yo no digo que Dios está destruyendo, yo no digo que Dios está matando, pero Dios está orando. Y Dios está tomando en cuenta a aquellos que estamos clamando. Después en el versículo 23 y 24 está Abraham y le dice: Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Cuántos de nosotros estamos como Abraham en este momento? Señor, perdónanos. Señor, intercedemos por aquellos, Padre, que no quieren entender. Pero aún por ellos, Señor, sálvanos, sánanos, libéranos, Padre. Y después Abraham siguió negociando con el Señor, siguió intercediendo con el Señor. Y la última parte que le dijo: Señor, por 10. Y el Señor le dijo: bueno, por 10 va. Pero no hubo ni 10 justos. Y eso nos recuerda la palabra como está escrito en Marcos 10:18, cuando viene y le dicen: Señor, Dios bueno. Y que dijo Jesús: no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Todos nosotros somos malos, somos perversos. Dice la escritura en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón
y además es perverso. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y todos los días tenemos que venir a la presencia del Padre, humillarnos, pedir perdón, confesar nuestros pecados, y el Señor es bueno para perdonar. Y cuando yo confieso mi pecado, y cuando yo confieso mi maldad y mi transgresión, el Señor viene y lo toma y lo echa al fondo de la mar. Y de ahí el Señor no se acuerda, no tiene más memoria, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. También encontramos el ejemplo de la ciudad de Nínive. Semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de Jonás. ¿Qué fue decirles Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta voz, esta predicación llegó a todo el pueblo, llegó incluso hasta el rey. Y esta parte ahorita me hace mucho ruido y me alegra, porque estoy viendo presidentes, estoy viendo líderes y autoridades que están convocando al ayuno y la oración, porque saben que es el único medio para obtener la sanidad y la salvación de Dios. Algo que me alegra, estoy viendo al presidente de Paraguay, al presidente de El Salvador, que están diciendo: ayunen, oren, busquemos el favor de Dios. Y oramos para que nuestro presidente diga que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que clamarle a Él. Tenemos que orar por nuestro presidente, tenemos que orar por nuestras autoridades para que busquen a Dios, y para que todos en conjunto tengamos la unidad a través del Espíritu Santo y el Señor escuche nuestra oración. Pero tenemos que hacer el trabajo, tenemos que orar. Y una respuesta del pueblo, inmediatamente todos creyeron. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron, ayunaron y dijeron: sí creemos. Se convirtieron. Animales y personas ayunaron. El rey rasgó sus vestiduras, se vistió en cilicio, clamó, ayunó y creyó a la palabra que Jonás estaba predicando. Así nosotros tenemos que creer en Dios y lo que Él dice en su palabra de poder. El rey mandó y dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea que hay misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos sabemos que estamos aquí por misericordia? Amén. El arrepentimiento en nosotros comienza con creerle a Dios y reconocer nuestro pecado. Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo confieso mi maldad, cuando yo confieso mi iniquidad, entonces, y me arrepiento y me convierto de mis malos caminos, entonces Dios perdona nuestros pecados. Porque si yo sigo pecando en lo mismo y cayendo en lo mismo, entonces ya estoy pecando deliberadamente. Porque puedo decir: al rato el Señor me va a perdonar. Y no se trata de eso, porque Dios no puede ser burlado. Y de todas las cosas que hacemos, el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. En Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahorita nosotros estamos como Nínive, tenemos que orar, clamar, ayunar y pedirle al Señor que no nos destruya, que sane nuestra tierra, que sane nuestra nación, que sane todo lo que hay, que sane todo lo que somos. Pero también que si es el tiempo de partir, que nos vayamos con Él directamente, que estemos en su presencia. Amén. Amén. El gobierno nos ha mandado a tener cuarentena en casa para evitar un contagio. Aparentemente, cuarentena significa 40 días. Y la Biblia nos menciona tantas cosas tan hermosas que pasaron con el número 40. Nosotros tenemos que ser obedientes, ser prudentes, ser diligentes, cuidar nuestro cuerpo. Este cuerpo que tenemos no es de nosotros, le pertenece a Dios. Y además ahorita quien mora en Él es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser buenos administradores, no ser negligentes con nuestro cuerpo. Hace 2 semanas les platicaba: si su cuerpo hablara, ¿qué les diría? ¿Qué nos diría nuestro cuerpo?
Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Cuidemos nuestra salud. Si nos está diciendo el gobierno, las autoridades, cuídense, manténganse en casa, no salgan si no tienen necesidad de salir, porque yo entiendo que algunos aún siguen trabajando y sé que lo tienen que hacer, pero mantengan nada más las previsiones, sean previsores y cuídense solamente. Que Dios estará con ustedes, con aquellos que aún salen al trabajo. Por los que podemos estar en casa, manténganse en casa encerrados. Porque el Señor ha determinado aún que por las autoridades del hombre nos sujetemos. Y si no podemos sujetarnos a las autoridades terrenales, mucho menos podemos sujetarnos a Dios. Si a los que estamos viendo no les podemos obedecer, mucho menos podemos obedecer al que no vemos, pero que está en el cielo. Tenemos que aprender a ser obedientes. Al Señor le agrada la obediencia de cada uno de nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando el espíritu de muerte pasó por Egipto? ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Afuera? Estaban adentro de sus casas. Ya previamente habían puesto la sangre del cordero sobre los dinteles, sobre los postes, sobre el dintel de su casa, y el espíritu de muerte pasó y no llegó. Así nosotros tenemos que ser obedientes. Ahorita veo muchas personas del mundo que están compartiendo tantas palabras de Dios. Eso me agrada, eso me gusta, pero también me gustaría que la vivieran y que la pusieran por obra, que no sea un temor momentáneo, sino que sea un temor reverente a Dios, que siempre le busquen a Dios. Esa es mi oración, ese es mi clamor. A veces podemos pensar, Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer? Señor, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues hasta el día de hoy hemos llegado y no nos ha faltado nada. Amén. Ni un alimento que comer, ni un techo donde no dormir. Gracias a Dios tenemos todo. Somos bendecidos y tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado y nos ha provisto, porque lo que nos da es justamente lo que necesitamos, porque Él sabe que si nos da de más, nos perdemos completamente y nos alejamos de Él. La palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar acudiendo a la fuente del poder, a la fuente de vida eterna que es Jesucristo. Hacia Él tenemos que voltear a ver. Dice el Salmo 37:25 que no tendremos falta de ningún bien, porque David decía que él fue joven, que después envejeció, pero nunca vio a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que nosotros hemos sido justificados por el Señor Jesús a través de su sangre preciosa, y nosotros no tendremos necesidad y no padeceremos de nada, porque el Señor está con nosotros. Dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, repite esto, todas. A veces creemos, es que esto no me está ayudando, es que esto no. Todas las cosas nos ayudan a bien y todas son con un propósito. Y ahorita el principal propósito es que nos afiancemos de Dios, iglesia. Amén. ¿Quién nos va a salvar? Dios. ¿De quién podemos recurrir? Dice la Escritura en el Salmo 121:1-2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzamos los montes, así nuestra vista a los montes, al gobierno, al presidente, a nuestra familia, pero de ahí no va a venir nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene solamente de Dios. De Él proviene nuestra ayuda y nuestro socorro. Si volvemos a la palabra de Dios, encontramos varias veces el número 40. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días. ¿Cuántos años duró el éxodo de Israel para llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Sinaí? 40 días. ¿Cuántos días predicó Jonás que iba a ser destruida Nínive? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Entonces, si el Señor nos está diciendo que nos guardemos 40 días, es para buscar su presencia.
Y aunque a lo mejor no se puede completar los 40 días, pero los 20, los 30, los 15, las 2 semanas que te puedan dar, esos días, dedícaselos a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos su rostro. ¿Qué hizo Moisés cuando subió al monte y estuvo allá? Recibió su gloria. El pueblo de Israel no podía verlo porque deslumbraba su rostro. Además recibió la revelación de la ley. Cuando buscamos a Dios recibimos su gloria, su unción, y también recibimos la revelación de parte de Él. Entonces no es pesar el que estemos encerrados, sino es un gozo, es un privilegio. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. 40 significa un cambio, es un cambio total, un cambio radical. Para que Dios destruyera en el diluvio, fueron 40 días y 40 noches, y después hubo un cambio radical, porque solamente la simiente de Noé fue bendita, fue prosperada. Y de ahí se desencadena la venida del Señor Jesús a través de su linaje, Para que el Señor haya tardado 40 años en traer el pueblo de Israel a la tierra prometida, fue para acabar con aquellos que no habían creído, aquellos que se habían quejado, aquellos que se habían murmurado, aquellos que habían sido rebeldes. Solamente Josué y Caleb y la nueva generación fueron aquellos que tomaron posesión de la tierra prometida. Y a veces Dios utiliza los desiertos para vaciarnos de nosotros, para limpiarnos, para descontaminarnos, porque traemos a veces tanta contaminación, tanta carga del mundo, que ya no sabemos si somos cristianos o somos del mundo. Ya no se puede identificar quién sí sigue a Cristo y quién no sigue a Cristo. También recordamos que Cristo se apareció a sus discípulos durante 40 días. ¿Se acuerdan? Después, a los 10 días fue elevado. ¿Y quién bajó? El Espíritu Santo. Fue enviado el Espíritu Santo a que morara entre nosotros. Y algo que tenemos aquí nosotros en nuestro sistema de salud y por tradición, ¿cuántos días se le recomienda a la mujer después del embarazo? 40 días. Después del parto, perdón. 40 días. 40 días, una cuarentena. ¿Por qué? Porque esto le ayuda a la mujer a que tome fuerzas, a que se levante, a que descanse su cuerpo desde el trabajo de parto. Y ya en 40 días la mujer está lista. Y así el Señor nos quiere a nosotros, que guardemos la cuarentena, que seamos obedientes. Aquellos que tengamos la posibilidad, aquellos que salgan a trabajar, cuídense, mantengan las recomendaciones necesarias para poder salir al trabajo. Por los que podemos estar en casa, cuidémonos, guardémonos y obedezcamos a las autoridades. Porque el Señor nos traerá la salud que necesitamos, el Señor nos traerá la sanidad que necesitamos, pero siendo obedientes a Él. Amén. Amén. La cuarentena que están mandando algunos gobiernos del mundo dura 40 días literalmente. Estos 40 días, 20 días, lo que dure nuestra cuarentena, aprovechémosla. Sirvamos al Señor, busquemos al Señor en nuestra casa, tengamos altares familiares. Tenemos que darle el diezmo al Señor de nuestro tiempo. No es de gracia lo que hacemos cuando les convoco a que tengan altares familiares. Es algo que le debemos al Señor, que debe ser por gratitud, por amor y por pasión al Señor. También es un tiempo para estar en familia. Nosotros no podemos cambiar al mundo si no hemos cambiado nuestra propia familia. Entonces, el problema ahorita que vive la sociedad en forma general radica ¿dónde? En el núcleo familiar, en la familia. Pues ahora es tiempo. Recuperemos las familias. Hoy es el tiempo de sanar las familias también. Porque si tenemos familias fuertes, tenemos iglesia fuerte. Si tenemos una iglesia fuerte, impactamos allá al mundo y el mundo cambia. Pero el cambio empieza por nosotros. Amén. Tenemos que ver lo mejor que nos puede pasar durante este tiempo. ¿Saben qué es lo mejor que nos puede pasar? Encontrar a Dios. Encontrar su gloria. Cuando encontramos su gloria somos transformados. Y hay un cambio radical en cada uno de nosotros. Yo quiero un toque, yo quiero una llenura de su Espíritu Santo. Pero tengo que buscarla. Y tengo que buscar su rostro.
qué tremendo cuando encontramos su presencia y su gloria. Nosotros estamos tan acostumbrados a buscar lo que se ve, pero no buscamos a Dios. Nos queremos hacer tesoros en la tierra, pero los verdaderos tesoros tenemos que hacerlos en el cielo, donde está nuestro Padre. Ahí es un lugar seguro de descanso. Dice Apocalipsis que ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá nada más que su presencia, su gloria. Y estaremos todos los días alabando y exaltando su gran nombre. ¿Pueden sentir esa paz? ¿Pueden sentir ese gozo que el Señor solamente nos da? Iglesia, les animo, les invito, les exhorto a que busquen a Dios, se refugien en Dios, que lean la palabra, mediten en ella, la escudriñen y la pongamos por obra, porque entonces seremos fortalecidos. La Biblia habla de plagas, habla de pestes, habla de tantas cosas, y nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Amén. Y sabemos que nada nos va a pasar, y sabemos que nada nos va a llegar. Es en el Salmo 91 que caerá en 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Somos bendecidos, somos guardados y protegidos por Dios. Amén. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos manda. El tema central de la predicación es que estaremos en cuarentena. La gente seguirá con histeria, seguirá con pánico, con temor, con inseguridad, en caos. Vemos gente que se está peleando, vemos gente que está llorando, vemos gente desesperada. Yo digo, Señor, que te conozcan a ti. Y hoy es oportunidad para que nosotros, iglesia, compartamos el amor de Cristo y les digamos: en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, y en Él tenemos redención y perdón de pecados. Tenemos que gozarnos en Jehová, afianzarnos en nuestro Dios. Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cuántos nos vamos a gozar en Jehová? Amén. Antes les diría, la gasolina está muy cara, no, ahorita está bien barata, gracias a Dios. Pero ¿se acuerdan cuando se empezaron a incrementar los costos de la gasolina, del huevo, del aguacate, de toda la canasta básica? Yo les decía, aún con eso nos vamos a alegrar y gozar en nuestro Dios. Y ahorita con todo esto que está pasando en el mundo, aún con eso, en gran manera, nosotros nos vamos a gozar en Jehová. Aún en este tiempo nuestra alma se alegrará en Dios, porque Él estará con nosotros. Dice que Él nos vistió con vestiduras de salvación. Somos salvos por Dios, salvos por la gracia del Cordero. Amén. Dice que nos rodeó de manto de justicia, como a novio nos atavió y como a novia adornada con joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia. ¿Quiénes somos los justos? Aquellos que hemos confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Amén. Hemos sido justificados y por eso somos justos. Dice Santiago que la oración del justo puede mucho. Amén. Nosotros somos justos por méritos de Cristo, por la sangre del Cordero. Y me encanta esta parte porque dice así: Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Estamos viendo tantos videos del mundo y vemos cómo desde los balcones están alabando a Dios. Se está levantando alabanza delante de todas las naciones. Se está cumpliendo la palabra cuando dice que toda tribu, toda lengua y toda nación doblará rodilla y confesará que Jesús es el Señor. Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Así que, iglesia, recuerdo claramente también a los israelitas en la tierra de Egipto, cuando estaban en Gosén. Las plagas no llegaron a ellos. La plaga de muerte no tocó sus casas, no tocó sus hogares. Así Dios va a estar con nosotros, guardándonos en todo tiempo y momento. Pero tenemos que creerle a Él. Las noticias, en vez de ser noticias, son malas noticias. Pero nosotros tenemos las buenas nuevas. Tenemos las buenas nuevas, las buenas noticias, que es Jesucristo. Amén.
Y es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que compartir. Que si empiezan a ponerse mal y empiezan a crear un pánico en nuestra atmósfera, nosotros decir: Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres el gozo de mi salvación. En gran manera me gozaré en Jehová. Las cosas están difíciles, pero Dios está con nosotros. El Señor Jesús prometió estar con nosotros y nosotros le vamos a creer. Dice el número 23:19 que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él hará. Y todo lo que está escrito y todas sus promesas el Señor las va a hacer y va a cumplir en nuestra vida. Pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que prepararnos para un avivamiento mundial, porque la gente vendrá a buscar de Dios. Y nosotros tenemos que estar listos para recibirles, para abrazarles, para acogerles y decirles: aquí estamos, somos tu iglesia, somos tu familia, somos tu pueblo. Y ellos puedan encontrar un refugio seguro en Dios y también en nosotros, siendo un buen testimonio. Si la escritura en 1 Pedro 2:9 es una escritura que a mí me encanta, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas, de lo que el mundo ahora teme. Ahora nosotros tenemos que anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de mi Dios? Dios protector, Dios proveedor, Dios que sana, Dios que restaura, Dios que edifica, Dios que limpia, Dios que es todo, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es el todopoderoso, que es el creador. Nuestro Dios lo es todo. Eso tenemos que decirle al mundo. ¿Tienes miedo? El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y es para que estemos firmes contra cada acechanza que el maligno tenga en nuestra contra. Y ahorita que se ha levantado esta enfermedad, nosotros podemos hacerle frente por la sangre del Cordero, que es por ella que hemos vencido, dice Apocalipsis 12:11. Es por medio de la sangre del Cordero que hemos vencido. Yo los invito a que recordemos que así esté el mundo en caos, en pánico, en temor, nos gocemos grandemente en Jehová, nos alegremos en Dios, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Podrán cerrar los templos, pero la iglesia no la van a poder cerrar, porque la iglesia somos nosotros, y a donde vamos y a donde estamos somos la iglesia de Jesucristo. Así que yo los invito a que todas estas semanas que probablemente estemos fuera del templo, alaben en su casa, tengan su teléfono encendido en alabanza, tengan su radio, lo que tengan a su alcance, pero que todo el día estén escuchando alabanza, porque eso edifica y bendice nuestro espíritu. Amén. Amén. Ya para cerrar, iglesia, el mundo está en tinieblas.